Seguramente has escuchado que un vehículo trae 2, 4, 6, 7, 9, 10 o hasta 12 bolsas de aire. Pero seguramente no has escuchado que un remolque puede traer 4, 6 o a veces más. Que esto también se puede repetir en el caso de un tractocamión o hasta de un camión. ¿Por qué? Porque estas bolsas de aire son para la suspensión. Vamos a ver cómo funcionan. Básicamente las bolsas de aire de la suspensión son el componente que va a soportar la mayor parte de la carga. Es el que va a almacenar propiamente el aire como tal. Y se le conocen también como bolsas de suspensión, pero lo más común es bolsas de aire y recuerden, no hay que confundirlo con las bolsas de aire que se utilizan para la protección de los ocupantes. Hay tanto camiones y camiones que también traen de ese tipo de bolsas de aire, que de hecho ni siquiera están llenas de aire, pero es otro asunto. Estas sí están llenas de aire. Vamos a ver que tenemos un circuito donde están todas las bolsas de aire. Este es un ejemplo con dos ejes. Y esa suspensión tenemos entonces aquí un eje, aquí otro, y va a traer normalmente dos bolsas por cada eje. Por lo que tenemos aquí dos ejes, cuatro bolsas de aire en total. Bolsas de suspensión o bolsas de aire. Es un remolque el cual puede llegar a ser esta parte muy semejante a la que tenemos en un camión o tractocamión con suspensión neumática trasera. Ahora, este ejemplo que vamos a utilizar aquí va a ser del remolque por cómo complementamos la parte del suministro del aire. Recuerden que en un remolque, y eso está próximamente, y si no ya está ahorita, el circuito del remolque para los frenos, vamos a contar con dos mangueras que van a venir de dos colores, rojo que es el suministro y azul que es el freno de servicio. El rojo me va a servir para suministrarle aire al tanque y a todos los sistemas, lógicamente empezando por el freno, por la suspensión y algunos otros que pudiera llegar a tener como autoinflados o alguna otra cosa que se requiera en el remolque. Entonces, el aire entra por aquí, hay una válvula que se encarga de suministrarle a las cámaras de accionamiento y a lo que es el llenado de este tanque. Y esto ya es lo correspondiente a los frenos y eso ya es una cuestión aparte. Hasta ahí se acaba la interacción de la suspensión con los frenos. Por simplicidad y para que sea más fácil de entender, estas válvulas van a ir pegadas aquí, pero por eso se puso una pequeña manguera para darnos cuenta de que está conectada a lo que corresponde al tanque. Entonces, hay siempre una reguladora porque normalmente no se le manda tanta presión a lo que es mi válvula niveladora, la cual es esta. La válvula niveladora de suspensión va a ir mecánicamente acoplada a través de lo que es esta palanca a una barra que es la que se le conoce como la varilla niveladora. Y esta va sujeta al chasis para detectar cuando los ejes se están moviendo, ya sea que suban ambos, que se mueva uno, que pase por un tope, que pase por una superficie que esté irregular y demás. Y eso va a hacer que estas bolsas siempre tiendan a mantener lo que se le conoce como altura de manejo, que estén lo más parejas posibles y que se mantenga el eje de lo que corresponde al chasis siempre en una altura lo más uniforme posible y para eso está esta válvula. Esta válvula en términos neumáticos es de 3 puertos y 3 posiciones. De tal manera que va a tener suministro directo de la válvula reguladora, que normalmente va a 90-95 psi, a veces un poquito menos, pero normalmente es el rango que se maneja. Recuerden que el sistema tiene acá 120, que es suministrado por el tractocamión, y entonces su entrada de aire normalmente está en la parte superior. En el momento en el que tenemos que hay un movimiento de la suspensión, por lo que decíamos alguna irregularidad del camino, lo que va a suceder es que esta palanca que está articulada aquí en la suspensión puede moverse hacia arriba
o hacia abajo, y eso lo va a hacer en un cierto ángulo, que es este. Ese ángulo va a permitir que ya sea que se desfogue aire de las válvulas, que sería cuando se mueve hacia abajo, que en esta gráfica que me explica el comportamiento de la válvula, me dice que cuando llega más o menos a 12, tenemos un flujo de aire relativamente mediano, porque está más o menos a la mitad de la capacidad máxima, y conforme llega a 24 grados el ángulo en esta parte, que el positivo es hacia abajo, entonces va a desfogar una mayor cantidad hasta que se queda parejo cuando se tiene completamente el movimiento. Y entonces el aire de las bolsas se comienza a salir por esta válvula y va a ser expulsado por el puerto que está aquí en la parte de abajo. Y es cuando escuchamos que tenemos el movimiento de la suspensión. Hay veces que hay gente que no conoce al respecto de esto y de repente escucha, ya sea el secador cuando tiene un escape, en el caso de un camión, o en el remolque o en el camión, que tenemos este ajuste, que sale aire, pero no es más que el acomodar a la altura para que esté recta esta palanca, que esa es la base. Entonces, cuando se mueve y tenemos nosotros que debe de compensar la altura que se está moviendo respecto de un bache que encontró o algo por el estilo, o inclusive, que eso es lo más común y lo básico, cuando tenemos que estaba vacío y se le pone más carga, entonces va a tender a juntarse y a pesar más, lógicamente, y entonces se comienza a juntar el chasis con los ejes y la idea es que se maneje una altura estándar y que sea el aire el que soporte la carga. Para eso entonces, conforme va subiendo la carga en el remolque, pues entonces esto se va a ir ajustando poco a poco para mantener siempre la altura de manejo. Y dependerá de qué ángulo se mueva para que llegue a este movimiento y nuevamente esté en equilibrio. Y el aire que entra aquí está regulado por esta parte y normalmente es el que estoy sacando yo de la válvula reguladora. En resumen, las bolsas de aire de la suspensión son estos que tengo aquí, que básicamente son componentes que almacenan el aire a cierta presión y cierta cantidad de aire suministrada por la válvula niveladora para poder dar lo que se le conoce como la altura de manejo, que es que cuando nosotros tengamos el vehículo, en este caso el remolque vacío, pues entonces va a estar más alto conforme yo voy colocando carga. Normalmente tiende a cerrarse entre el chasis y el eje, lo que corresponde a esa distancia, y no queremos que suceda. Si lo que queremos es que se mantenga siempre a una altura que esté equilibrada para manejar el peso de manera correcta y que el manejo del vehículo sea mucho más adecuado. Entonces, la válvula va a necesitar, primero que nada, el suministro de aire. Esta es la única parte que tiene una cierta referencia con el sistema de frenos, porque tenemos el suministro de aire a una válvula que controla y que administra hacia las cámaras de accionamiento, hacia el llenado de lo que corresponde al tanque del mismo. Hay veces que llegan a ser tan grandes las bolsas o la cantidad de frenos y demás que incluso muchas veces se recomienda tener hasta más de un solo tanque. También depende del tamaño del mismo. Eso ya se da por norma y es un cálculo aparte. Entonces, aquí tenemos que por simplicidad se está poniendo, y para una cuestión de visualización más sencilla, que van conectadas, pero normalmente van montadas directamente aquí en el tanque. Entonces va conectado al tanque y aquí yo tengo normalmente 120, pero la reguladora me va a dar en promedio de 90 a 95, a veces un poquito menos, porque la niveladora no maneja tanta presión, sino normalmente me está manejando lo que me está dando aquí la reguladora, que esa es la idea. Entonces, la válvula reguladora va a ser una que se va a encargar de mantener lo que se le conoce como la altura de manejo, que es, como estábamos comentando, entre el chasis y lo que es el eje para que siempre se mantenga a una cierta distancia. Y por eso cuando tenemos una recalibración y cuando se fabrica el vehículo, se
tome en cuenta la altura del manejo inicial y la que debe de ser correcta. Eso ya está dado por estructura, por tablas, por carga, por una serie de cosas. Entonces, tiene que estar horizontal esta palanca que es la de la válvula, de tal manera que cuando recibe el aire se lo va a entregar a las cámaras, a las bolsas de suspensión, ¿sí? Las bolsas de aire tiene ahora sí que varias excepciones. Vamos a seguir manejando la cuestión de las bolsas de aire. Entonces, cuando tenemos un movimiento que el ángulo va hacia abajo, como en este caso, se considera positivo y entonces se tira el aire a través del puerto de abajo. Y entonces estas van bajando. Por ejemplo, cuando vamos quitando la carga, pues no necesita levantar tanto y va a ir drenando el aire de aquí. En caso contrario, en este caso con un ángulo negativo desde la perspectiva que tomamos aquí, se mueve hacia este lado y entonces la presión comienza a aumentar porque le mando una mayor cantidad de aire, le mando cierto flujo y entonces comienzan a llenarse las bolsas para soportar la carga del remolque. Muchas gracias por ver este video. Esperamos te haya sido de utilidad. Por favor, dale like, suscríbete, síguenos en las plataformas de podcast, así como en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.